Cuando los criminales amenazan a nuestra comunidad, los veteranos no retrocedemos, dijo Sebastián Fierro, después de que la policía finalmente interviniera en Lago Escondido. El camión de la mudanza todavía estaba al ralentí cuando la patrulla de policía entró. No habían pasado ni 5 minutos desde que llegué a la cabaña del lago que había heredado, cuando una mujer perfectamente arreglada con tacones de diseñador ya estaba irrumpiendo por el muelle, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, oficial, está aquí. El vagabundo militar del que le hablé. El olor a diésel se mezclaba con el aroma de los pinos mientras los vecinos se reunían en sus porches observando el espectáculo. El crujido de la grava bajo las botas del policía se sintió como la cuenta atrás para un enfrentamiento mientras se acercaba con esa mirada, la que decía que esta llamada era esperada. Señor, necesito que desaloje las instalaciones inmediatamente. Hay una orden de restricción. Humillado. De pie allí, frente a T-100, a toda una comunidad vi cómo mi santuario de la infancia era robado por una presidenta de la Asociación de Propietarios, HOA, que pensaba que podía intimidar a un veterano. No tenía ni idea de que estaba buscando pelea con el soldado equivocado. ¿Qué harías si una doña de la HOA intentara robar el legado de tu familia? Deja un comentario y comparte tus propias pesadillas con las HOAs. Me encantaría saber desde dónde están viendo mis compañeros guerreros de los derechos de propiedad. Permítanme retroceder. Hace 6 meses la vida era más sencilla. Pensaba que la gente era fundamentalmente decente. Mi nombre es Sebastián Fierro. Tengo 58 años y suficientes cicatrices de batalla para demostrarlo. Acababa de retirarme después de 22 años de servir a mi país, esperando una jubilación pacífica. La cabaña del lago había estado en mi familia desde 1965, cuando mi tío Javier, un veterano condecorado, la construyó con sus propias manos. Cada verano de mi infancia lo pasé allí, aprendiendo a hacer nudos militares y escuchando historias de guerra mientras el humo de sus puros artesanales llenaba el aire. Cuando el tío Javier falleció la primavera pasada, me dejó lo único que importaba, el pedazo de paraíso de nuestra familia. El olor a humedad de su vieja caja de aparejos todavía perduraba en el taller, mezclado con aserrín y aceite de máquina. Tenía grandes planes: arreglar lanchas para los lugareños y leer todos esos libros que había cargado a través de 3 despliegues. Sueños sencillos para un hombre sencillo que vivía con la pensión de un sargento mayor. Pero Lago Escondido, cerca de Valle de Bravo, ya no era la tranquila comunidad de pescadores que el tío Javier había conocido. Los desarrolladores comenzaron a urbanizar las colinas alrededor del año 2000, construyendo mansiones de $500,000, todas idénticas. Las familias originales, como la del tío Javier, todavía vivían en modestas cabañas a lo largo de la orilla, pero estaban siendo lentamente rodeadas. Fue entonces cuando apareció ella. Isabela Espinosa irrumpió en nuestra comunidad como una tormenta perfectamente arreglada en 2018. Todo en ella gritaba dinero. Su Mercedes blanco, los tacones de diseñador que chasqueaban contra el muelle como un temporizador en cuenta regresiva. Se había casado con Ramiro Espinosa, un contratista local que se había enriquecido durante el boom inmobiliario. Juntos compraron la mansión más grande frente al lago que el dinero podía comprar. En 6 meses se había hecho elegir presidenta de la HOA, prometiendo elevar los estándares de la comunidad. La luz de la tarde que se filtraba por las polvorientas ventanas de mi cabaña de repente se sintió amenazada por su visión de progreso. El primer disparo llegó exactamente una semana antes de mi mudanza planeada. Estaba cargando mi camioneta cuando llegó una carta certificada. Era gruesa, como un informe legal, e igual de intimidante. El remitente decía: Asociación de Notes Propietarios del Lago Escondido, en letras doradas en relieve. Estimado señor Fierro, comenzaba, goteando falsa cortesía. Su propiedad ha sido identificada como no conforme con los estándares estéticos actuales de la comunidad. Antes de que se pueda aprobar la ocupación, se deben completar las siguientes mejoras obligatorias. La lista era más larga que mis últimas órdenes de despliegue. Techo nuevo, revestimiento actualizado, jardinería, reparaciones del muelle, reemplazo de ventanas. Costo: estimado $15,000 para una cabaña que el tío Javier había mantenido perfectamente durante 57 años. Llamé al número del membrete de inmediato. HOA del Lago Escondido, habla Isabela, respondió dulcemente. Señora, soy Sebastián Fierro. Recibí su carta sobre... Oh, sí, la propiedad del militar. Me interrumpió como si yo fuera una enfermedad. Estoy segura de que entiende, señor Fierro, que simplemente no podemos permitir que propiedades de baja calidad devalúen el valor de inversión de nuestra comunidad. Quizás estaría más cómodo en uno de esos desarrollos de vivienda para veteranos al otro lado de la ciudad.
El crujido de las tablas del suelo del tío Javier bajo mis pies contaba una historia diferente a las demandas de Isabela. Estas no eran violaciones, eran carácter. Las vigas talladas a mano, la chimenea de piedra hecha con rocas sacadas del lago, el porche con mosquitero donde 3 generaciones habían aprendido a limpiar pescado. Pero el carácter no aparece en una lista de verificación de la HOA. Las mejoras no son negociables, continuó. El incumplimiento de ellas en un plazo de 30 días resultará en acciones legales para impedir la ocupación. Espero que tome la decisión correcta para todos los involucrados. La línea quedó muerta. De pie en el taller del tío Javier, rodeado de herramientas que habían construido algo hermoso de la nada, me di cuenta de que esto no se trataba de valores de propiedad o estándares comunitarios. Esto se trataba de borrar la historia para dar paso a la visión de perfección de otra persona. Isabela Espinosa acababa de declararle la guerra al veterano equivocado. No perdió el tiempo. 3 días después de nuestra llamada telefónica, un notificador se presentó en mi apartamento con papeles que hacían que mis órdenes de despliegue parecieran cartas de amor. Mandato judicial de emergencia. Cese y desista inmediato. Violación de los convenios estéticos de la comunidad. Contrató a Gálvez y Asociados, el tipo de bufete de abogados que cobra $400 la hora solo por contestar el teléfono. Pero hay algo sobre 22 años en el ejército. Aprendes que el primer movimiento del enemigo suele ser el peor. Es ruidoso, desesperado y diseñado para hacerte entrar en pánico. Mientras Isabela gastaba el dinero de Ramiro en abogados, yo pasé la mañana en el juzgado del condado, armado solo con un cuaderno y la paciencia que el tío Javier me había enseñado durante largos viajes de pesca. El sótano del juzgado olía a papel, viejo y sueños rotos, pero también era donde vivían los registros públicos. Y los registros públicos, a diferencia de las presidentas de la HOA, no mienten. ¿Puedo ayudarlo, joven? La empleada había estado archivando documentos desde la administración de Carter. Sí, señora. Necesito investigar escrituras de propiedad y documentos de formación de la HOA para Lago Escondido. 4 horas después, rodeado de cajas que no habían visto la luz del día desde la presidencia de Clinton, encontré oro. La escritura original del tío Javier, registrada en 1965, mostraba una propiedad clara sin restricciones, sin convenios y definitivamente sin supervisión de la HOA. La HOA ni siquiera existió hasta 2003, 38 años después de que el tío Javier ya hubiera establecido sus derechos de propiedad. El principio legal era simple. Los derechos de propiedad preexistentes, grandfathered, anulan cualquier regla de la HOA creada posteriormente. Los elegantes abogados de Isabela habían construido su caso sobre arena movediza, pero el verdadero tesoro estaba enterrado más profundamente en los archivos. La constructora de Ramiro Espinosa había obtenido un contrato de $80,000 para reparaciones de carreteras de la HOA en 2022, sin licitación competitiva, sin otras estimaciones, solo un sello de aprobación de la junta de la HOA de su esposa. El sabor a café rancio del juzgado se volvió amargo en mi boca cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Esto no era solo sobre mi cabaña, era corrupción sistemática. Encontrando lo que necesita, querido. La empleada se había acercado probablemente preguntándose por qué alguien pasaba un día entero en el sótano municipal. Más de lo que esperaba, dije, fotocopiando todo lo que podía llevar. Fue entonces cuando conocí a mi primera aliada. Elena Castillo, de 78 años, luchaba por sacar su andador de un viejo Honda Civic. «Eres el sobrino de Javier», dijo. «Escuché que esa mujer Espinosa te está dando problemas». «Sí, señora. Solo trato de entender mis opciones legales». Elena se rió, un sonido como grava en una hormigonera. «Cariño, fui asistente legal durante 43 años antes de jubilarme. Conozco cada disputa de propiedad en la historia de este condado. Sé exactamente lo que esa mujer está tratando de hacer». Su andador golpeaba contra el asfalto mientras explicaba cómo los desarrolladores usaban las HOAs para expulsar a los residentes de largo plazo. Los valores de las propiedades aumentarían, los impuestos seguirían y las familias que habían vivido allí por generaciones serían expulsadas por los precios. «Tu tío fue un miembro fundador de esta comunidad», dijo Elena, sus ojos agudos detrás de lentes con montura de alambre. «Esa escritura que encontraste vale más que cualquier convenio de la HOA. Pero vas a necesitar ayuda para navegar el sistema legal». «¿Qué tipo de ayuda?» «Del tipo que es gratis porque algunos de nosotros recordamos cuando este lago se trataba de familia, no de carteras de inversión». Esa noche extendí la medalla al valor del tío Javier y mi investigación sobre la mesa de su cocina. Los números contaban una historia que me revolvía el estómago.
Isabela había obtenido una orden de restricción temporal que me impedía mudarme hasta una audiencia judicial dentro de 3 semanas. 3 semanas de facturas de motel que quemarían mis ahorros más rápido que el diésel a través de un Humvee. Pero también había encontrado la munición que necesitaba. Aquí hay algo que todo propietario debe saber. Siempre verifique cuándo se registró su escritura en comparación con cuándo se estableció cualquier HOA. Las escrituras más antiguas a menudo tienen derechos superiores que no pueden ser anulados por restricciones posteriores. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Escuché que estás causando problemas a gente muy importante. Quizás quieras reconsiderar tu posición. Un amigo había sido amenazado por terroristas reales. Unos mensajes de texto anónimos de la presidenta de una OOA no me iban a quitar el sueño, pero sí me dijeron algo importante. Isabela estaba lo suficientemente asustada como para recurrir a la intimidación, y los enemigos asustados cometen errores. Guardé el texto, lo agregué a mi creciente archivo de pruebas y me preparé para lo que ahora sabía que sería una larga guerra. El tío Javier me había enseñado paciencia durante esos viajes de pesca de verano. Ahora era el momento de poner esas lecciones en práctica. Afuera, un ave acuática cantó a través del lago que aún no podía llamar legalmente hogar, pero estaba más cerca de lo que Isabela sabía. 2 semanas después de mi exilio forzado en el motel Vista al Lago, que no tenía vista al lago y tenía definiciones cuestionables de cualquier cosa, Isabela hizo su siguiente movimiento. Un volante de una reunión comunitaria de emergencia apareció en cada buzón, impreso en una cartulina tan cara que probablemente tenía su propio código postal. El centro comunitario olía a limpiador de alfombras industrial y a décadas de cenas compartidas. Las sillas plegables chirriaban contra el linóleo mientras los residentes entraban, la mayoría con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Isabela estaba al frente, armada con una computadora portátil y el tipo de habilidades de presentación que podrían venderle hielo a los esquimales. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó, su voz con esa mezcla perfecta de preocupación y autoridad. Nos enfrentamos a una crisis que amenaza todo lo que hemos construido juntos. Crisis, claro. Como si la cabaña del tío Javier fuera la crisis de los misiles de Cuba. Su presentación de PowerPoint se titulaba Manteniendo nuestro valor de inversión, una estrategia comunitaria. Cada diapositiva era más ridícula que la anterior. Valores de propiedad, estándares estéticos, iniciativas de mejora de la seguridad. Todo parecía un discurso de ventas envuelto en alarmismo, lo que me lleva a nuestras preocupaciones de seguridad inmediatas. Isabela hizo clic en una diapositiva que hizo que mi presión arterial se disparara. Los acontecimientos recientes han demostrado que necesitamos una protección mejorada para nuestra comunidad. Propongo una cuota especial de $25,000 por propiedad para financiar estas mejoras críticas. La sala estalló en toses nerviosas. Horacio Fuentes, el tesorero de la HOA, se removió en su asiento como si le hubieran prendido fuego a los pantalones. Algo en su expresión me recordó a los soldados que habían sido atrapados robando del comedor. Había venido a esta reunión con mi uniforme de gala completo. Un poco de guerra psicológica nunca viene mal. Las cintas y condecoraciones tuvieron exactamente el efecto que esperaba. Varios residentes me miraban de reojo, probablemente preguntándose por qué un veterano peligroso parecía tan oficial. Antes de votar sobre cualquier cuota, me levanté, dejando que mi voz llevara la autoridad de 2 décadas dando órdenes. Me gustaría solicitar la inspección de los registros financieros de la HOA. Como propietarios tenemos ese derecho. La sonrisa de Isabela podría haber cortado vidrio. Señor Fierro, como aún no es residente oficial, en realidad, el andador de Elena golpeó el suelo mientras se levantaba. Cualquier propietario dentro de los límites de la HOA tiene el derecho legal de inspeccionar los registros financieros con la debida notificación, según las reglas de orden de Robert, que esta organización afirma seguir. La agenda oculta comenzó a aclararse mientras Isabela tartamudeaba en su respuesta. La compañía de Ramiro se encargaría de todo el trabajo de seguridad. El mismo Ramiro, cuyo contrato anterior de alguna manera había costado $80,000 por reparaciones de carreteras que los amigos pescadores del tío Javier juraban que nunca habían visto. Horacio parecía estar desarrollando una úlcera en tiempo real. Cuando se le presionó sobre los libros, murmuró algo sobre transiciones recientes y actualización de sistemas. Traducción. Alguien había sido muy creativo con el dinero de la comunidad. Aquí hay un dato financiero que todo miembro de la HOA debe saber. Tiene el derecho legal de inspeccionar los registros financieros de la HOA. Solicítelos por escrito con 10 días de antelación y cualquier negativa es motivo de acción legal. Después de la reunión sucedió algo interesante.
3 residentes se me acercaron en el estacionamiento, moviéndose como si estuvieran llevando a cabo una operación encubierta. «Eso fue valiente ahí dentro», susurró Beatriz Morales, una maestra jubilada que parecía que todavía podía disciplinar a un aula llena de adolescentes con una sola mirada. «Algunos de nosotros hemos estado preguntándonos sobre esas finanzas por un tiempo. Los equipos de trabajo de Ramiro aparecen, hacen mucho ruido y luego desaparecen», agregó Francisco Mendoza, cuya mano curtida sugería décadas de trabajo real. «La mitad del tiempo no podemos averiguar qué hicieron realmente». La tercera conspiradora era Julieta Ponce, cuya propiedad colindaba con la mía. Isabela vino a nuestra casa el mes pasado muy amigable, preguntando si podríamos estar interesados en vender. Dijo que tenía inversores que pagarían por encima del valor de mercado por las propiedades adecuadas. Las piezas encajaban como en una sesión informativa táctica. Esto no se trataba de estándares comunitarios o seguridad. Se trataba de expulsar a los residentes con ingresos fijos y vender sus propiedades a inversores de alquileres vacacionales. La cabaña del tío Javier no solo estaba en el camino. Era la pieza final que Isabela necesitaba para controlar toda la orilla del lago. Esa noche, de vuelta en mi deprimente habitación de motel que olía a desinfectante y sueños rotos, extendí las pruebas sobre la colcha de poliéster. Discrepancias financieras de la HOA, los contratos sin licitación de Ramiro, los misteriosos inversores de Isabela, los mensajes de texto amenazantes, anónimos. El crujido del hielo de la vieja máquina expendedora del pasillo puntuaba mi planificación. Estaba luchando contra un esquema de corrupción organizado con mi pensión militar y cualquier ayuda legal gratuita que Elena pudiera proporcionar. David contra Goliat, excepto que Goliat tenía abogados y yo tenía una resortera hecha de registros públicos. Pero había aprendido algo importante esta noche. El apoyo de Isabela no era tan sólido como pretendía. Estaban apareciendo grietas en su perfecta fachada comunitaria. La gente estaba haciendo preguntas. Mi teléfono vibró. «Bonito uniforme esta noche. Lástima que no te ayudará cuando el banco venga a llamar. Un amigo». Hice una captura de pantalla del mensaje y lo agregué a mi archivo de pruebas. «Sigue hablando», pensé. «Cada amenaza que envías fortalece mi caso». Afuera de mi ventana, el lago escondido brillaba a la luz de la luna, pacífico y hermoso. En algún lugar al otro lado de esa agua, la cabaña del tío Javier me esperaba, para volver a casa. Pronto. El lunes por la mañana trajo un nuevo nivel de acoso que habría impresionado incluso a los sargentos de instrucción más creativos que había conocido. Un vehículo oficial del condado estaba estacionado en el camino de entrada del tío Javier cuando pasé para mi revisión diaria. Un inspector de construcción con un portapapeles y la expresión de alguien que le hace un favor a un amigo. El olor a puro de Ramiro flotaba alrededor del porche delantero de la cabaña como evidencia de la escena de un crimen. ¿Coincidencia? Tan probable como encontrar políticos honestos en la capital. «Señor, voy a necesitar que se retire», dijo el inspector cuando me acerqué. Su placa de identificación decía Gerardo Montero y su apretón de manos se sentía como darle la mano a un pez mojado. Queja anónima sobre la integridad estructural. Violaciones muy graves. Anónima, claro. Estoy seguro de que no tenía nada que ver con el Mercedes blanco que había visto salir de la zona 20. Minutos antes. Las violaciones que Gerardo citó habrían sido graciosas si no me estuvieran costando mi herencia. Pilotes de muelle inseguros. El tío Javier había hundido esos pilotes él mismo y habían sobrevivido 40 años de tormentas de hielo y chubascos de verano. Sistemas eléctricos no conformes. La cabaña había sido recableada en 2018 y pasó la inspección con gran éxito. Integridad cuestionable de los cimientos. Los cimientos de piedra habían sido colocados por artesanos que realmente conocían su oficio, a diferencia de cualquier improvisado que Ramiro empleara. Las estimaciones de reparación son de 40,000. Casualmente, la tarjeta de presentación de Ramiro estaba agrapada a la citación. «Sabe», dijo Gerardo tratando de sonar servicial, «la señora Espinosa mencionó que podría estar dispuesta a comprar la propiedad tal como está. Le ahorraría muchos problemas y gastos. $50,000 por una propiedad que valía al menos 180,000. El insulto quemaba peor que el sol afgano. Esa tarde conduje directamente a la oficina de beneficios para veteranos, donde conocí a Laura Martínez, una trabajadora social que realmente entendía que los veteranos merecían más que simples palabras. «Señor Fierro, puede calificar para varios programas que no está usando», dijo, extendiendo formularios sobre su escritorio como si estuviera repartiendo cartas. «Exenciones de impuestos a la propiedad para veteranos discapacitados, préstamos para mejoras del hogar de la BEA al 0% de interés y, algo que creo que encontrará muy interesante, asistencia para la preservación histórica». El ángulo de la preservación histórica fue como encontrar agua en el desierto.
La cabaña del tío Javier, construida en 1965 por un veterano condecorado usando técnicas tradicionales, podría calificar para el estatus de protegida. Y aquí está la parte hermosa. La designación histórica haría ilegales las modificaciones forzadas. Aquí hay algo que todo propietario debe saber. La designación histórica protege su propiedad de la modernización forzada. Consulte con su oficina de preservación local antes de gastar dinero en mejoras no deseadas. Pero el verdadero avance llegó cuando Elena llamó esa noche, su voz crepitando de emoción por el teléfono. «Cariño, tienes que venir aquí ahora mismo. Beatriz Morales encontró algo en los papeles de su difunto esposo que va a cambiarlo todo». La cocina de Beatriz olía a café recién hecho y a vindicación. Sobre la mesa de su comedor había actas de reuniones, registros financieros y correspondencia que se remontaba a 3 años. Un rastro de papel de corrupción que haría llorar de alegría a los contadores forenses. «Mi Horacio era meticuloso con la documentación», explicó Beatriz, su instinto de maestra todavía agudo a los 75. Asistió a todas las reuniones de la HOA, guardó copias de cada informe financiero, registró cada decisión sospechosa. El patrón era clarísimo. La compañía de Ramiro había obtenido 17 contratos diferentes en 3 años por un total de casi $300,000. Reparaciones de carreteras que nunca se completaron, proyectos de jardinería que solo existían en el papel, mantenimiento de emergencia que de alguna manera siempre requería la experiencia específica de Ramiro. Pero la prueba irrefutable era una conversación telefónica grabada del mes pasado. «Horacio siempre ponía su teléfono en altavoz por su audición», dijo Beatriz, presionando play en una vieja grabadora de casetes. Estaba grabando las actas de la reunión cuando entró esto. La voz de Isabela llenó la cocina. «Horacio, necesito que ajustes los libros antes de la reunión anual. Mueve los pagos de Ramiro a diferentes categorías. Haz que parezcan mantenimiento legítimo. Haré que valga la pena. 10,000 en efectivo». La respuesta de Horacio era apenas audible. «Señora Espinosa, no puedo. Eso no es legal. No es ilegal si nadie se entera. Piensa en las facturas médicas de tu esposa, Horacio. Piensa en lo cara que puede ser la atención médica». El crujido de las sientes graba afuera interrumpió nuestra sesión de planificación. A través de la ventana de Beatriz, vimos la camioneta de Gerardo Montero entrar de nuevo en el camino de entrada del tío Javier, esta vez acompañada por el equipo de trabajo de Ramiro. «¿Qué están haciendo?», susurró Beatriz. La respuesta quedó clara mientras veíamos a los hombres de Ramiro arrastrar herramientas hacia la línea de agua de la cabaña. 20 minutos después se fueron, dejando atrás lo que parecía una rotura accidental en la tubería principal de agua. Mi teléfono vibró con un texto de Gerardo. «Noté daños adicionales por agua durante la inspección de seguimiento. Me temo que esto aumenta significativamente la estimación de reparación». El sonido de la taza de café de Beatriz golpeando la mesa fue como el disparo de salida. Esta gente no solo era corrupta, eran criminales que saboteaban activamente mi propiedad, pero acababan de cometer un error crucial. El tío Javier me había enseñado que la paciencia atrapa más peces que la agresión, pero a veces los peces muerden el anzuelo ellos mismos. Hora de empezar a recoger el sedal. Las manos de Beatriz temblaban mientras sacaba una carpeta de Manila que parecía más vieja que mi historial de servicio. «Horacio encontró esto en los papeles de tu tío cuando estaba ayudando a limpiar la cabaña la primavera pasada. Lo hemos estado guardando sin saber qué hacer». El documento dentro hizo que mi corazón se detuviera. Acta constitutiva de la comunidad original, fechada en 1965. Firmada por 12 familias fundadoras, incluido Javier Fierro. El pergamino amarillento se sentía sustancial en mis manos, como sostener un pedazo de historia que podría cambiarlo todo. «Mira la sección 7», dijo Elena, inclinándose sobre mi hombro. Su emoción era contagiosa. Derechos de agua. Las familias fundadoras habían negociado derechos perpetuos de acceso al lago para ellos y sus herederos, completamente separados de cualquier regulación de propiedad futura. El tío Javier no solo había construido una cabaña, había ayudado a establecer la base legal de toda la comunidad, pero la verdadera bomba estaba en la letra pequeña. Cualquier desarrollo importante que afectara el acceso al lago requería el consentimiento unánime de todos los representantes de las familias fundadoras. No la aprobación de la HOA, no el voto de la comunidad, consentimiento unánime de las 12 familias originales. El olor a papel viejo se mezcló con el aroma del café mientras las implicaciones me golpeaban como artillería entrante. La expansión planificada del puerto deportivo de Ramiro, el proyecto de 2 millones que los misteriosos inversores de Isabela estaban financiando, necesitaba mi firma. ¿Mi firma?
la firma del veterano problemático al que habían estado tratando de expulsar. Santo cielo, susurré, usando la expresión favorita del tío Javier. Ha estado tratando de robar mi propiedad porque necesita mi permiso para su desarrollo. Beatriz asintió sombríamente. Horacio lo sospechaba. Ramiro ha estado comprando propiedades frente al mar por todo el lago, pero no puede desarrollar el puerto deportivo sin controlar cada metro de la orilla. La cabaña de tu tío era la pieza final. La dinámica de poder acababa de cambiar como una tortilla. Isabela no era solo una presidenta de la HOA hambrienta de poder. Era una mujer desesperada sentada sobre una inversión de $300,000 que no valía nada sin mi cooperación. Aquí hay una lección crucial sobre los derechos de propiedad. Los derechos de agua a menudo están separados de la propiedad de la tierra. Siempre revise las escrituras antiguas en busca de cláusulas de acceso que podrían valer más que la propiedad misma. ¿Cuánto ha gastado ya?, pregunté. Elena sacó otra carpeta. Permisos, estudios ambientales, planos arquitectónicos, presentaciones para inversores. Horacio estimó que ya ha invertido cerca de $300,000, más lo que sea que Ramiro pidió prestado contra su negocio para comprar las propiedades adyacentes. Oley. Sonido de mi teléfono vibrando rompió el silencio. Mensaje de texto del propio Ramiro esta vez. Escuché que estás siendo irrazonable con unos papeles. A la gente irrazonable le pasan cosas malas. Le mostré el mensaje a Beatriz y Elena. Se están desesperando. La gente desesperada toma decisiones peligrosas, advirtió Beatriz. Horacio estaba genuinamente asustado hacia el final. Pensó que podrían. No pudo terminar la frase, pero entendí. El repentino ataque al corazón del tío Javier Lapais. Primavera pasada comenzaba a sentirse menos como causas naturales y más como un momento conveniente. Un viejo veterano viviendo solo, interponiéndose en el camino de un proyecto de desarrollo multimillonario. El sabor a café amargo se volvió metálico en mi boca cuando me di cuenta del alcance total de lo que estaba luchando. Esto no era solo sobre corrupción de la HOA o valores de propiedad. Se trataba de personas que ya habían cruzado líneas que no se podían descruzar. Tenemos que ser inteligentes con esto, dije, doblando el acta con cuidado. Todavía no saben que tenemos este documento, eso nos da una ventaja. ¿Qué tipo de ventaja?, preguntó Elena. Sonreí por primera vez en semanas. Del tipo que convierte a los cazadores en presas. Afuera de la ventana de Beatriz, el lago escondido reflejaba el sol de la tarde como un espejo. En algún lugar al otro lado de esa agua, Isabela Espinosa probablemente estaba planeando su próximo movimiento, segura de que todavía tenía el control. No tenía idea de que el juego acababa de cambiar por completo. La sala de guerra olía a café recién hecho y a ira justa. La mesa de la cocina de Elena se había transformado en un centro de mando, cubierta de documentos, mapas y pruebas que enorgullecerían a un oficial del HAC. Mi equipo era pequeño pero poderoso. Una asistente legal jubilada que conocía cada laguna legal del condado. Una maestra que documentaba todo y un arma secreta que acababa de reclutar. La sargento mayor María Santos llegó vestida de civil, pero todavía se movía como si estuviera en servicio activo. Habíamos servido juntos en Afganistán, y cuando la llamé pidiendo ayuda con la guerra burocrática civil, condujo 3 horas sin hacer preguntas. A ver si entiendo, dijo Santos, estudiando las pruebas esparcidas ante nosotros. La presidenta de la HOA malversa fondos. El esposo obtiene contratos sin licitación. Amenazan a los residentes que no cumplen, y ahora están tratando de expulsarte para completar un proyecto de desarrollo ilegal. Esa es la versión corta, respondí. La versión larga involucra lo que podría ser un asesinato. Santos silbó bajo. Y quieres acabar con ellos usando canales legales. Canales legales respaldados por precisión militar, corrigió Elena. No solo estamos luchando contra la corrupción, estamos desmantelando una empresa criminal. La estrategia se desarrolló como una operación de libro de texto. 4 frentes de ataque, cada uno diseñado para aplicar la máxima. Presión manteniéndose completamente dentro de la ley. Frente legal. Presentar quejas ante la Fiscalía General del Estado sobre la corrupción de la HOA. Solicitar una auditoría forense de las finanzas de la HOA. Invocar las leyes de preservación histórica para proteger la cabaña. Activar los derechos de agua de la familia fundadora para bloquear el desarrollo del puerto deportivo. Aquí hay algo que todo propietario debe saber. Los fiscales generales del Estado tienen autoridad de supervisión sobre las HOAs. Las quejas de corrupción desencadenan investigaciones que pueden perforar los velos corporativos y congelar activos. Santos sacó su computadora portátil y se tronó los nudillos. La guerra financiera es mi especialidad. Dame esos registros bancarios. Frente financiero.
Sebastián solicita un préstamo para mejoras del hogar de la BEA al 0% de interés. Documenta exenciones de impuestos a la propiedad por valor de 1.200 anuales. Rastrea la estructura de la compañía fantasma de Minotes Ramiro para exponer el lavado de dinero. Identifica las fuentes de financiamiento de los inversores para el proyecto del puerto deportivo. Aquí hay un beneficio para veteranos que la mayoría de la gente pasa por alto. Los programas de asistencia legal militar ayudan a los veteranos con disputas civiles, abogados gratuitos que entienden tanto el derecho militar como el civil. ¿Y el apoyo de la comunidad?, preguntó Beatriz, sus instintos de maestra enfocados en construir coaliciones. Frente comunitario. Organizar un día del legado para celebrar a las familias fundadoras y los valores comunitarios originales. Invitar a los medios locales a cubrir la historia de la preservación histórica. Construir una coalición de residentes cansados de las tácticas de intimidación de Isabela. Documentar el patrón de acoso contra residentes mayores y veteranos. El olor de las galletas caseras de Elena se mezclaba con el sonido de los teclados mientras construíamos nuestro expediente. Cada documento fue fotografiado, categorizado y subido a un almacenamiento seguro en la nube. Santos me había enseñado que la redundancia digital gana guerras. Frente de inteligencia, vigilancia continua de las actividades de construcción de Ramiro, usando cámaras de rastreo prestadas del equipo de Casa de Santos. Monitorear la asistencia a las reuniones de la HOA para identificar a los partidarios de Isabela frente a la oposición. Rastrear las compras de propiedades para mapear el alcance completo de su esquema de desarrollo. Van a intensificar cuando se den cuenta de que nos estamos organizando, advirtió Santos. Los criminales desesperados no se van en silencio. Que intensifiquen, dije, sintiendo la medalla al valor del tío Javier en mi bolsillo. Cada movimiento que hacen nos da más pruebas. Luis Becerra llegó mientras finalizábamos el cronograma operativo. A los 74 años, el compañero de pesca del tío Javier se movía lentamente pero pensaba rápido. Había estado observando la operación de Isabela durante 3 años, documentando todo con la meticulosidad que provenía de 40 años como inspector de control de calidad. Los equipos de Ramiro trabajan rápido y de forma chapucera, informó Luis. Tengo fotos de cada atajo, cada violación de código, cada esquina que han cortado. La mayoría de sus proyectos terminados son desastres esperando a suceder. El crujido de la grava afuera anunció otro visitante. A través de la ventana vimos a Horacio Fuentes subir por el camino, con el aspecto de un hombre que carga con el peso del mundo. Ya no puedo hacer esto, dijo cuando lo dejamos entrar. Está amenazando la cobertura médica de mi esposa si no coopero, pero no puedo seguir falsificando registros. La cooperación de Horacio era la pieza final de nuestro rompecabezas. Conocimiento interno de las operaciones de la HOA, acceso a registros financieros y testimonios sobre intentos de soborno. Además, había estado grabando conversaciones en secreto durante meses, construyendo su propia póliza de seguro. Vamos a protegerte, le aseguró Santos. Pero necesitamos que sigas el juego un poco más. El plan era ambicioso pero alcanzable. 2 semanas de preparación, construcción de comunidad y recopilación de pruebas. Luego, una confrontación muy pública que expondría todo frente a testigos, medios de comunicación y la policía. ¿Crees que funcionará?, preguntó Beatriz mientras revisábamos el cronograma. Santos sonrió con la confianza de alguien que había planeado operaciones exitosas en circunstancias mucho más peligrosas. Señora, tenemos autoridad legal, apalancamiento financiero, apoyo comunitario y evidencia documentada de actividad criminal. Además, estamos luchando por algo que realmente importa. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. El hogar, dije, mirando hacia el lago donde el tío Javier me había enseñado que hay cosas por las que vale la pena luchar. Estamos luchando por el hogar. El contraataque de Isabela comenzó con un golpe en la puerta de mi habitación de motel a las 6:00 am. Un hombre con cara de comadreja en un traje barato mostró una licencia de investigador privado como si fuera una especie de insignia de honor. Señor Fierro, estoy realizando una investigación de antecedentes en nombre de miembros de la comunidad preocupados. ¿Le importa si le hago algunas preguntas sobre su servicio militar? El olor a cigarrillos rancios y desesperación se aferraba él como colonia. Específicamente cualquier incidente que involucre manejo de la ira, abuso de sustancias o interacciones con la policía militar. Sonreí con la paciencia que el tío Javier me había enseñado durante esos largos viajes de pesca. Puede solicitar mi historial de servicio a través de la Ley de Libertad de Información. Que tenga un buen día. La puerta se cerró con un clic satisfactorio, pero el mensaje era claro. Isabela estaba buscando trapos sucios para desacreditarme públicamente. Lástima por ella. 22 años de servicio militar. Tienden a producir registros bastante limpios.
La verdadera escalada llegó esa tarde cuando Horacio llamó, su voz temblando peor que sus manos durante las reuniones de la AHOA. Me ofrecieron $10,000 para destruir los registros financieros, susurró. Dinero en efectivo en un sobre marrón, como en una película. ¿Lo grabaste?, preguntó Santos. Le habíamos dado a Horacio una grabadora digital disfrazada de audífono. Cada palabra. Pero esa no es la peor parte. Ramiro estaba allí cuando hizo la oferta. Dijo que si no cooperaba, mi esposa podría tener problemas para conseguir sus recetas. Dijo que las computadoras de las farmacias pueden ser muy poco fiables. El sabor a café amargo del motel se volvió metálico cuando me di cuenta de que estábamos tratando con amenazas reales contra la atención médica de una mujer mayor. Estas personas habían cruzado todas las líneas que importaban. Esa noche, el sabotaje se intensificó más allá de las tuberías de agua rotas. El sonido de cristales rotos me despertó a las 2:00 am. Las ventanas de la cabaña del tío Javier, los paneles originales soplados a mano que había instalado en 1965, yacían en pedazos brillantes por todo el porche delantero. La pintura en aerosol deletreaba escoria militar en la pared, con letras que goteaban como sangre. Pero Ramiro había cometido un error crucial. Las cámaras de rastreo que Santos había instalado lo captaron todo con gran detalle. «Lo tengo», dijo Santos, revisando el metraje en su computadora portátil. Toma clara de la cara, matrícula, incluso audio de él riéndose de darle una lección a ese soldadito. El crujido de los cristales rotos bajo mis botas mientras inspeccionaba el daño desencadenó algo más oscuro que la ira. Esto no era solo destrucción de la propiedad, era la profanación de la memoria del tío Javier. El taller donde me enseñó a construir cosas con mis manos. El porche donde contaba historias que hacían que el servicio militar se sintiera como un honor en lugar de una obligación. Aquí hay un consejo de seguridad que todo propietario debe recordar. Las cámaras de rastreo con visión nocturna y carga celular pueden proporcionar pruebas admisibles en un tribunal de allanamiento y vandalismo. Invierta en documentación, no solo en cerraduras. Mi teléfono vibró a las 3:00 am. ¿Cómo duermes, soldadito? Lástima lo de esas ventanas. Los accidentes le suceden a la gente que no sabe cuándo rendirse. Captura de pantalla. Guardar. Añadir al archivo de pruebas. Sigue hablando, Ramiro. Cada amenaza que envías fortalece mi caso. Pero la jugada final de Isabela mostró cuán desesperada se había vuelto. Señor Fierro. La voz en el teléfono pertenecía a alguien del centro médico de la BA. Hemos recibido algunos informes preocupantes sobre su estado de salud mental. Llamadas anónimas que sugieren que podría ser un peligro para usted o para los demás. Llamadas anónimas, repetí, manteniendo la voz firme. Estamos obligados a investigar todos los informes de veteranos en crisis. ¿Podría venir para una evaluación? La maquinaria burocrática ya se estaba moviendo. Alguien, y todos sabíamos quién, había utilizado los protocolos de prevención del suicidio de la BA en mi contra. Afirmar que un veterano es inestable, desencadenar evaluaciones obligatorias, crear un rastro de papel que sugiera problemas de salud mental. Señora, estaré encantado de ir a una evaluación, pero llevaré a mi abogado y la documentación que demuestra que esto es acoso relacionado con una disputa de propiedad. La conversación terminó rápidamente después de eso. Santos me encontró esa noche sentado en el porche de Elena, mirando a través del lago la cabaña profanada del tío Javier. El aroma de los pinos se mezclaba con el olor a diésel de la camioneta de trabajo de Ramiro, todavía estacionada en la zona. Están asustados, dijo simplemente. La gente asustada hace movimientos desesperados. Esto ya no es solo por dinero, respondí. Están tratando de destruir mi reputación, mi historial de salud mental, mi capacidad para funcionar como veterano en la sociedad civil. Entonces aceleramos el cronograma. Elena apareció con café recién hecho y la expresión de alguien que había visto suficiente injusticia en una vida. Beatriz ha estado recibiendo llamadas todo el día de otros residentes. El equipo de Ramiro rajó 3 juegos más de neumáticos y alguien dejó notas amenazantes para cualquiera que asistiera a nuestra reunión del legado. Están aterrorizando a toda la comunidad, agregó Beatriz, uniéndose a nosotros en el porche. La señora Pérez de la calle Elm llamó llorando. Le dijeron que la HOA podría necesitar reevaluar su propiedad por problemas de cumplimiento si sigue asociándose con alborotadores. El canto de un ave acuática a través del lago me recordó por qué el tío Javier había elegido este lugar. Paz, comunidad, valores simples que no se podían comprar ni intimidar. Es hora de terminar con esto, dije, sacando mi teléfono, para llamar a la única persona que podría ayudarnos a terminar lo que habíamos comenzado. Es hora de llamar al jefe de policía.
El jefe de policía Miguel Hernández tenía el tipo de voz que imponía respeto sin necesidad de alzarla. 30 años en la aplicación de la ley le habían enseñado que la autoridad proviene de la competencia, no de la fanfarronería. Cuando llamé solicitando una reunión sobre actividades criminales organizadas dirigidas a veteranos y residentes de la tercera edad, aceptó verme de inmediato. Su oficina olía a café negro y dedicación, las paredes llenas de condecoraciones y fotos que abarcaban 3 décadas de servicio público. La bandera de México en la esquina estaba perfectamente planchada, diciéndome todo lo que necesitaba saber sobre el hombre detrás de la insignia. Señor Fierro, he estado escuchando su nombre por la ciudad, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Algunos lo pintan como un alborotador, otros dicen que está luchando contra la corrupción. ¿Cuál es? Coloqué las carpetas de pruebas en su escritorio. Registros financieros, conversaciones grabadas, fotografías de vandalismo, capturas de pantalla de mensajes amenazantes. Jefe, soy un sargento mayor retirado que solo quiere vivir en paz en la cabaña de su tío, pero me he topado con algo más grande. La expresión de Hernández se oscureció con cada pieza de evidencia. El intento de soborno grabado lo hizo inclinarse hacia adelante. Las fotos de Ramiro vandalizando mi propiedad hicieron que su mandíbula se tensara. La documentación de amenazas contra residentes ancianos lo hizo alcanzar su teléfono. Esto no es solo corrupción de la HOA, dijo finalmente. Esto es territorio de la ley Rico, crimen organizado. Pero antes de que pudiéramos planear nuestro próximo movimiento, Isabela lanzó su jugada más desesperada hasta el momento. El aviso de la reunión de emergencia de la HOA llegó por correo certificado, entregado en mano a todos. Voto inmediato, remoción. De individuo peligroso de la propiedad comunitaria. La reunión estaba programada para ese viernes por la noche, dando a los residentes solo 48 horas para prepararse. El lenguaje era puro asesinato de carácter disfrazado de preocupación comunitaria. Incidentes recientes que involucran destrucción de propiedad, acoso a residentes y preocupaciones documentadas de salud mental requieren una acción inmediata para proteger a nuestras familias y nuestros valores de propiedad. Santos me encontró esa tarde. Su computadora portátil estaba abierta en páginas de Facebook que hicieron que mi presión arterial se disparara. Alguien había creado cuentas falsas en redes sociales publicando contenido incendiario bajo mi nombre, fotos de mi cabaña con leyendas sobre complejos militares y extremistas veteranos, citas inventadas sobre enseñarles una lección a estos civiles. Trabajo profesional, dijo Santos sombríamente. Quien quiera que haya hecho esto conoce la manipulación de redes sociales. El crujido de la grava anunció otro visitante. Luis Becerra se bajó de su vieja camioneta, moviéndose más rápido de lo que lo había visto en meses. Vinieron a mi casa, dijo sin preámbulos. Ramiro y otros 2 hombres. Dijeron que necesitaba reconsiderar mis lealtades o buscar otro lugar para vivir. A mi edad, con mis facturas médicas, no puedo permitirme mudarme. El olor a aceite de motor y cuero viejo de la ropa de trabajo de Luis se mezclaba con el aroma del miedo que se estaba volviendo demasiado familiar. Esta gente no solo era corrupta, eran criminales organizados que usaban tácticas de terrorismo contra personas mayores. Luis, ¿grabaste algo de eso? Sonrió y sacó su teléfono celular. 43 años en control de calidad me enseñaron a documentar todo. Tengo toda la conversación incluyendo a Ramiro diciendo, cito, los accidentes le suceden a los viejos que no se meten en sus propios asuntos. Esa noche el centro comunitario se llenó de una tensión López Bezip, suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo de combate. Isabela había orquestado los asientos como una sala de tribunal, sus partidarios al frente, la oposición relegada a la parte de atrás. El olor a limpiador de alfombras industrial se mezclaba con la transpiración nerviosa mientras los residentes entraban como si asistieran a un funeral. Horacio se sentó en la mesa del tesorero con la apariencia de un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. Cada pocos segundos, sus ojos se dirigían hacia Ramiro, que se recostaba contra la pared del fondo como un gorila en un bar de mala muerte. Gracias a todos por venir, comenzó Isabela, su voz con una falsa dulzura sobre un veneno genuino. Esta noche abordamos una seria amenaza para la seguridad y los valores de nuestra comunidad. Había preparado una presentación que habría impresionado a los ministros de propaganda. Fotos cuidadosamente editadas de mi cabaña la hacían parecer un complejo militar. Capturas de pantalla de las publicaciones falsas en redes sociales presentadas como evidencia de mis puntos de vista extremistas. Incluso una carta de un consejero preocupado de la BA que sugería que estaba luchando con problemas de ajuste. Todo era un teatro diseñado para aterrorizar a los residentes para que votaran en mi contra sin el debido proceso. Pero Isabela había cometido un error crucial.
Había subestimado cuántas personas estaban cansadas de vivir con miedo. Cuando pidió preguntas, Beatriz Morales se puso de pie con la autoridad de alguien que había controlado aulas llenas de adolescentes durante 40 años. Señora Espinosa, antes de votar sobre cualquier cosa, me gustaría que la comunidad escuchara algunas grabaciones que Horacio Fuentes me proporcionó. Grabaciones de conversaciones entre usted y varios residentes que creo que todos deberían conocer. El color desapareció del rostro de Isabela más rápido que el agua de una tubería rota. Esa es una conversación privada. No puedes... realidad, la interrumpió Elena, su andador golpeando el suelo como un mazo. Amenazar a los miembros de la comunidad e intentar sobornar a los funcionarios son actos criminales, no conversaciones privadas. Ramiro se adelantó desde la pared del fondo, su rostro enrojecido por la ira y algo que se parecía peligrosamente al pánico. Nadie quiere oír tus mentiras, vieja. Fue entonces cuando el jefe Hernández entró por la puerta principal, con el uniforme planchado y la insignia brillando bajo las luces fluorescentes. La sala se quedó en silencio, excepto por el sonido de las sillas plegables crujiendo mientras todas las cabezas se giraban hacia la entrada. Juego terminado. El silencio en ese centro comunitario era ensordecedor. Se podía oír cada respiración nerviosa, cada crujido de silla, cada latido del corazón mientras los pasos del jefe Hernández resonaban en el suelo de linóleo. Detrás de él caminaban dos oficiales y una mujer que no reconocí, que llevaba un maletín que gritaba «Autoridad Federal». Damas y caballeros, la voz de Hernández llevaba el peso de 3 décadas protegiendo y sirviendo. Pido disculpas por interrumpir su reunión, pero los acontecimientos recientes requieren la atención inmediata de la ley. El maquillaje perfectamente aplicado de Isabela no podía ocultar el pánico que se extendía por su rostro como pintura derramada. Ramiro se movió contra la pared del fondo, sus ojos buscando la salida como un animal acorralado calculando rutas de escape. «Jefe, Hernández, esto es muy irregular», logró decir Isabela, su voz subiendo una octava. «Este es un asunto privado de la HOA. Señora, el crimen organizado, la malversación y la intimidación criminal no son asuntos privados», interrumpió Hernández. «Son delitos graves». La mujer del maletín se adelantó. «Agente Sara Chen, Unidad de Delitos Financieros del FBI. Hemos estado investigando informes de fraude organizado dirigido a asociaciones de propietarios en toda la región. Las pruebas del señor Fierro han sido muy útiles». Me levanté lentamente, dejando que mi uniforme de gala hablara antes que mis palabras. 22 años de cintas de servicio, condecoraciones de combate y la dignidad silenciosa que proviene de servir a algo más grande que uno mismo. Amigos, yo no pedí esta pelea. Solo quería honrar la memoria de mi tío Javier viviendo en paz en la cabaña que construyó con sus propias manos. Pero cuando los criminales amenazan a nuestra comunidad, los veteranos no retrocedemos. La CEO. Sala zumbaba con energía nerviosa mientras Hernández asentía hacia el fondo. Ramiro se estaba acercando a la salida, pero la oficial Martínez ya se había posicionado allí. «Antes de que alguien se vaya», continué, sacando el acta constitutiva original de la comunidad de 1965. «Hay algo que esta comunidad necesita saber sobre sus derechos legales». El jadeo de Isabela fue audible cuando reconoció el documento que destruía todo su esquema. Esta acta, firmada por las familias fundadoras, incluido mi tío Javier, otorga derechos de agua que anulan cualquier autoridad de la HOA. El desarrollo del puerto deportivo de la señora Espinosa ha sido ilegal desde el primer día. «Eso es imposible», gruñó Ramiro desde el fondo. «Investigamos todo». «¿Investigaron todo excepto los documentos fundacionales originales?», dijo la agente Chen con calma. «Eso demuestra que su desarrollo planeado viola las regulaciones federales de vías fluviales, las leyes ambientales estatales y el acta constitutiva original de la comunidad». Horacio Fuentes de repente encontró su coraje, poniéndose de pie en la mesa del tesorero con las manos temblorosas pero con voz firme. «Tengo grabaciones», anunció a la sala. «Grabaciones de la señora Espinosa ofreciéndome sobornos para falsificar los registros financieros de la HOA. Grabaciones de amenazas contra la atención médica de mi esposa si no cooperaba». El sonido de su teléfono conectándose al sistema de sonido del centro comunitario llenó la sala. La voz de Isabela, cristalina. «Horacio, necesito que ajustes los libros antes de la reunión anual. Mueve los pagos de Ramiro a diferentes categorías. Haz que parezcan mantenimiento legítimo. Haré que valga la pena. 10,000 en efectivo». Se podría haber oído caer un alfiler. Luego, los murmullos comenzaron a crecer como una ola mientras los residentes se daban cuenta de que habían estado viviendo bajo una empresa criminal disfrazada de liderazgo comunitario. Además, dije, dejando que mi voz llevara la
autoridad de alguien que había dado órdenes en zonas de combate. Tenemos pruebas en video del señor Espinosa vandalizando mi propiedad. Pruebas fotográficas de fraude financiero por un total de más de $300,000 y documentación de intimidación sistemática contra residentes mayores y veteranos. Ramiro hizo su movimiento entonces, empujando hacia la salida, pero la voz del jefe Hernández lo detuvo en seco. Ramiro Espinosa está bajo arresto por vandalismo, intimidación criminal y conspiración para cometer fraude. El sonido de las esposas haciendo clic resonó en la sala silenciosa como el mazo de un juez. Isabela intentó una última jugada desesperada. Esto es acoso. Somos empresarios legítimos tratando de mejorar nuestra comunidad. Señora, interrumpió la agente Chen, malversar fondos de la HOA, amenazar a residentes ancianos y presentar informes policiales falsos no son mejoras empresariales. Son delitos federales. El jefe Hernández dio un paso adelante y sucedió algo notable. Este hombre que había servido a nuestra comunidad durante 30 años se puso firme y rindió un saludo militar perfecto. Sargento Mayor Fierro, en nombre de esta comunidad y en honor al servicio de su tío, gracias por su valentía al exponer esta conspiración criminal. La sala estalló. Los residentes que habían sido aterrorizados durante meses comenzaron a aplaudir. Los vecinos mayores que habían tenido miedo de hablar encontraron sus voces. El sonido de un alivio y una gratitud genuinos llenó el espacio como aire fresco después de una tormenta. Isabela Espinosa, continuó Hernández, está bajo arresto por malversación, conspiración y violación de las leyes de vivienda justa. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras las esposas se cerraban en su lugar, miré alrededor de la sala a los rostros que habían estado marcados por el miedo durante demasiado tiempo. El tío Javier habría estado orgulloso. A veces, enfrentarse a los abusones hace más que protegerte a ti mismo. Protege a toda una comunidad. Amigos, dije mientras se llevaban a los criminales, vámonos a casa. Por primera vez en meses, eso realmente significaba algo. El sábado por la mañana amaneció claro y hermoso sobre el lago escondido. Y por primera vez en meses, me desperté en la cabaña del tío Javier. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de las agujas de pino que entraba por las ventanas que los voluntarios de la comunidad habían reemplazado el día anterior. El sonido de las aves acuáticas, llamando a través del agua pacífica, me recordó por qué este lugar siempre se había sentido como en casa. La reunión comunitaria que siguió al arresto de Isabela fue algo que al tío Javier le habría encantado. Los vecinos que habían tenido miedo de hablar durante meses salieron de sus casas con herramientas, pintura y ollas de tamales y atole. Luis Becerra dirigió el tráfico, mientras Elena organizaba equipos de trabajo con la eficiencia de una asistente legal jubilada que había pasado 40 años, gestionando el caos. El sobrino de Javier no debería tener que arreglar este desastre solo, anunció Beatriz, empuñando una brocha como un arma contra la injusticia. Al atardecer, todo rastro de vandalismo había sido borrado, reemplazado por mejoras que honraban el patrimonio de la cabaña en lugar de destruirlo. Las secuelas legales fueron rápidas y satisfactorias. El imperio de la construcción de Ramiro se derrumbó cuando los contadores forenses descubrieron que había estado dirigiendo un juego de empresas fantasma con dinero prestado y contratos fraudulentos. 3 años en una prisión federal, más la restitución a cada propietario que había estafado. Isabela se enfrentó a 5 años por su papel en la conspiración, además de la inhabilitación permanente de cualquier puesto de liderazgo en una HOA. Pero la verdadera victoria fue lo que construimos de los escombros. La beca conmemorativa Javier Fierro se lanzó 3 meses después, financiada con el dinero recuperado de la HOA y donaciones de la comunidad. Cada año ayuda a los hijos de militares a asistir a la universidad honrando los valores por los que el tío Javier había luchado y vivido en este lago. La primera beneficiaria fue la hija de María Santos, que quiere estudiar Derecho Ambiental. Aquí está la lección legal más importante de todo este calvario. Documente todo en las disputas de propiedad. Fotos, grabaciones y testigos ganan casos. Pero lo más importante, protegen a comunidades enteras de los criminales organizados. El torneo anual de pesca del Día de los Veteranos se convirtió en el evento comunitario más grande del Lago Escondido, atrayendo a participantes de 3 condados y recaudando dinero para los servicios de veteranos. El jefe Hernández siempre sirve como iniciador honorario, y el trofeo ganador está grabado con el dicho favorito del tío Javier: la paciencia atrapa más peces que el ruido. Mi negocio de reparación de lanchas creció orgánicamente a partir de ayudar a los vecinos a arreglar motores y restaurar muelles. Resulta que las habilidades de mantenimiento militar se traducen perfectamente a la vida civil cuando sirves a personas que aprecian el trabajo honesto.
El taller donde el tío Javier me enseñó a construir cosas con mis manos se convirtió en un lugar de reunión donde se cuentan historias y se resuelven problemas. La ansiedad de combate que me había seguido a casa desde 3 despliegues comenzó a sanar de maneras que el hospital de la BEA nunca logró. El apoyo de la comunidad, el trabajo significativo y la paz que proviene de proteger algo que vale la pena. Esas demostraron ser una mejor medicina que cualquier receta, pero quizás el resultado más satisfactorio fue ver la democracia funcionar como se suponía. La nueva junta de la HOA, elegida por residentes reales en lugar de ser instalada por desarrolladores, opera con total transparencia. Informes financieros mensuales, licitaciones competitivas para todos los contratos y una regla simple: nadie puede intimidar a nadie. Los valores de la propiedad se estabilizaron una vez que terminó la corrupción y la reputación de la comunidad se recuperó. Familias jóvenes comenzaron a mudarse, atraídas por la vida asequible frente al lago y los vecinos que realmente se cuidaban unos a otros. La mezcla de veteranos, jubilados y familias trabajadoras creó exactamente el tipo de comunidad que el tío Javier había imaginado. Meses después de esa reunión de pesadilla, recibí una carta de la oficina del ICOST, fiscal general del Estado. Nuestro caso había inspirado una legislación que fortalecía las protecciones de vivienda para veteranos y los requisitos de supervisión de las HOAs. A veces, la lucha de una persona por la justicia se extiende de maneras que nunca esperas. El olor a carne asada que flota a través del lago señala otra reunión comunitaria donde antiguos enemigos se han convertido en vecinos y las luchas compartidas han construido amistades duraderas. La medalla al valor del tío Javier descansa en un lugar de honor en la repisa de la chimenea, rodeada de fotos de la familia extendida en que esta comunidad se ha convertido. Se habla de otros veteranos que enfrentan batallas similares en desarrollos de todo el estado. Se está formando una red. Personas que entienden que enfrentarse a los abusones no se trata solo de protegerte a ti mismo. Se trata de proteger a todos los que vienen después. El patrimonio importa, la historia importa y a veces defender ambos requiere el mismo coraje que nuestros antepasados mostraron en uniforme.